Capítulo 9, episodio 3. De No todo es amor con Gigi Rote. Bueno, pues hoy ya estoy otra vez con vosotros por aquí tomando un cafetito conmigo, como se suele decir, porque me estáis preguntando muchas cosas sobre cómo escribir, sobre el bloqueo del escritor, que en el episodio de ayer comenté. Y bueno, pues voy a contaros un poquito, mirar. Yo ayer os contaba el bloqueo del escritor, que todos somos personas de carne y hueso, que nos pueden pasar cosas y eso lo que conlleva es que, bueno, haya momentos en que no podamos escribir absolutamente nada porque estamos saturados, ¿de acuerdo? Muchas veces, aparte de eso, ocurre que estamos tan saturados que de repente estamos escribiendo y pensamos que lo que estamos escribiendo es una porquería y que no merece la pena y a nadie le va a gustar. Yo siempre digo que paremos, que lo guardemos y que escribamos otra cosa y que lo retomemos cuando consideremos que estamos correctos mentalmente, ¿vale? Correctos mentalmente, fijaros lo que acabo de decir, porque necesitamos esa paz y esa tranquilidad para saber que estamos bien, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué os digo esto? Mirad, no hay un secreto para escribir un capítulo o una novela perfecta. Por eso todos podemos equivocarnos, todos podemos tener ese bloqueo. El bloqueo es algo muy duro para la persona que le produce ese bloqueo, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando luego los reconocen por la calle y van, ¡ay, ¿por qué no? ¿Cuándo vas a publicar? ¿Cuándo vas a publicar? ¿Cuándo vas a hacer no sé qué? Pues al final eso lo que conlleva es que ese escritor cada vez tenga más inseguridades, ¿vale? Que todos como seres humanos podemos tener esas inseguridades. Importante, ¿de acuerdo? Para mí una cosa muy importante es tener claro que hay que dividirlo, quiero decir. Tenemos que saber escribir en qué momento, cómo, cuándo, ¿vale? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Escribir una novela perfecta o ir escribiendo capítulo por capítulo y que se vayan haciendo irresistibles? Bueno, pues a lo mejor, aparte de tener en la libreta, mirad, que yo tengo aquí mi libreta, ¿eh? No creáis que no la tengo, que tengo la libreta con chuleta, como digo yo. Aparte de escribir las bases de la novela o tal, hay que hacer cada capítulo y saber lo que queremos contar en ese capítulo. Importante. Coges la libreta y pones capítulo 1, 18 o 25. Y hay que definir el propósito de ese capítulo, ¿vale? Muchas veces decimos, wow, ¿y cuál es el propósito de ese capítulo? Pues ya llegará. Porque a lo mejor pensamos que el propósito es un asesinato y como vamos escribiendo nos damos cuenta que no, que en ese capítulo, menos del asesinato, hemos hablado de un personaje que no pensábamos hablar de él y de repente hemos desarrollado una trama alrededor de esa persona importantísima, ¿vale? Entonces, hay que definir el propósito de ese capítulo. Y si hay que cambiar el propósito, se cambia. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Esos miedos de ¡ah! La he liado. Pues no, señor. Si hay que cambiarlo, se cambia, ¿vale? Igual que cuando tenemos el propósito del capítulo y lo hemos empezado a escribir, sí que tenemos que tener claro que cada capítulo tiene que tener un inicio, un nudo y un cierre o desenlace de ese capítulo, ¿vale? Y es importante, sí, para que el lector no se pierda. ¿Eso significa que tengo que contar una mini historia en cada capítulo? No, señor. Tú puedes describir en ese capítulo una escena cotidiana de una comida, por ejemplo, pero lo que no puedes hacer es decir de repente que iban por los postres nada más empezar el capítulo si tú lo que vas a contar es toda la historia de la comida. Entonces tendrás que a lo mejor empezar a contar desde que llegan al restaurante o cómo han quedado en esa comida, cómo van comiendo y de lo que se va hablando y el final cuando termina la comida, sea por lo que sea lo que termina, ¿vale? Entonces hay que planificar siempre el inicio, el nudo
y el cierre de ese capítulo. Esto lo extrapolo a toda la novela, ¿vale? Si yo quiero contar una historia, hay que contar el principio, el medio, que es el nudo de la historia, y el final, ¿de acuerdo? A no ser que quiera dejar el final abierto, porque lo que voy a hacer es hacer una segunda parte de la historia, ¿de acuerdo? Luego, ya os lo he dicho varias veces, esto es importante, mantener el ritmo adecuado de la historia, por lo cual no puedo contar en 20 páginas toda la historia y luego 100 de relleno, ¿de acuerdo? Y hay que revisar el lenguaje, que sea atractivo, que nos dé un ritmo, ¿vale? Por el ritmo que llevamos. Si lo que os he dicho en otras ocasiones, si el personaje es rudo, no habla y tal, pues va a tener que tener un lenguaje rudo y parco en palabras. Si el personaje es vivaracho, que habla, que no para, que es un parlanchín, pues habrá que ser así, ¿de acuerdo? De contar todas sus historias. Hay que revisarlo y editarlo, pensar en todo momento que es importante saberlo, igual que saber los elementos narrativos que vamos a utilizar en cada momento de la historia. Por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela sobre mira, pues ya está, como estamos en Alicante, sobre la ciudad de Alicante en la época morisca, ¿de acuerdo? Pues todos los elementos narrativos que yo utilice en ese momento, en esta historia, tendrá que ser sobre la gente árabe que había en Alicante en aquella época, saber cómo se llamaba Alicante en aquella época, si era Lucentum o era otro nombre, porque Lucentum era romana, para que lo sepáis. Si los moros los tiran los cristianos, si es una reconquista o cómo va pasando. Entonces, todos los elementos narrativos tienen que ser en consecuencia a ello. Nosotros tenemos una historia muy bonita sobre el castillo Santa Bárbara, que entre otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Porque es que ese castillo ha sido muchas cosas, ese sí que tiene historia, como se suele decir. Bueno, fue fortaleza cristiana, fue fortaleza morisca, fue cárcel en la guerra civil, tiene su propio cementerio dentro. Entonces, bueno, pues como los castillos tenían sus aljibes, tenían sus mazmorras, lo tenían todo, ¿de acuerdo? Y en contraste con todo esto, el castillo está enfrente del mar en Alicante, enfrente del mar Mediterráneo, y según tú lo mires desde una zona a otra, el castillo, bueno, pues justo debajo del castillo, en una de sus partes, la piedra está esculpida por el viento, la lluvia, por todo, y parece la cara de un moro. Y hay una leyenda preciosa sobre cómo surge la cara del moro, como se llama, ¿de acuerdo? Del castillo de Santa Bárbara de Alicante. Yo, si la historia no fuera sobre el amor, sobre la desgracia y sobre cómo muere, ¿de acuerdo? Una persona y a la mañana siguiente aparece la cara esculpida del moro en la piedra, podría ponerle los elementos narrativos que quisiera, pero si yo estoy hablando sobre una historia de amor cristiana, árabe, lo que sea, de repente no puedo decir que es egipcio, ¿de acuerdo? Entonces hay que cuidar mucho los elementos narrativos, las épocas y lo que había en cada uno de ellos. Con esto no os quiero echar ninguna bronca, no os quiero decir que una cosa sea mejor que otra. A lo que me refiero es que es importante que recordemos siempre dónde estamos, lo que estamos escribiendo, releyamos, perdonad, lo que estamos escribiendo,
que lo leamos en voz alta, que corrijamos y que lo disfrutemos, chicos. Entonces, aún así, puede ser momentos de nuestra vida que necesitamos aparcarlo y continuar más adelante. ¿Que lo llamamos bloqueo del escritor? Puede ser un bloqueo del escritor, una saturación, un hastío o simplemente momentos de la vida que necesitamos parar, porque todos lo necesitamos, ¿de acuerdo? Por eso yo os recuerdo que no hay nada mal escrito ni bien escrito, porque cada momento de nuestra vida tiene sus momentos de escritura y de disfrutarlos, ¿vale? Por lo cual, intentémoslo, intentemos escribir y que si nos bloqueamos, nos hemos bloqueado, chicos, paramos y ya continuaremos. Como se suele decir, o como suelo decir yo, muchas veces yo me siento en la explanada, aquí en la explanada de España, en Alicante, y ni siquiera miro el puerto. Me siento y veo pasar a los turistas. Y simplemente a veces por cómo van andando me río y me imagino una historia de ellos. Eso es lo que hace que nuestra cabeza se ponga en funcionamiento, que el engranaje de nuestro cerebro se ponga en funcionamiento. Entonces, hay muchos tipos de bloqueo. No hay unos mejores ni peores. Pero sí que os pido que por favor entendáis un poquito más a los escritores, a los pintores, a los escultores, a los cantantes, cuando de repente te dicen que han parado un tiempo porque necesitaban parar, ¿vale? Porque de verdad que todos necesitamos parar en nuestra vida, sobre todo con el ritmo que llevamos. Y cuando tú solo te dedicas a una profesión y hay veces que estás saturado, imaginaros cuando nosotros, que no solo nos dedicamos a esto, sino que además tenemos un trabajo fuera, que hacemos otras cosas, todos necesitamos parar, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante al final es saber que podemos salir de ahí, aunque sea un pequeño cuento, que lo disfrutemos y que nunca pensemos que nada de lo que escribimos está mal o hay que tirarlo, porque a lo mejor eso dentro de 6 meses te da la idea perfecta para una novela. Pues nada, me paro aquí hoy, chicos. Gracias por haberme escuchado. Ya sabéis que me podéis seguir tanto en Instagram como en Facebook, Gigi Rota Escritora, que podéis darle al me gusta en todo lo que queráis y a mí en mi canal de YouTube. Gracias por escucharme, por seguirme y por mandarme esos mensajitos. Hasta pronto. Muchas gracias.